estamos acá, llegamos aquí con un propósito de Dios. Usted viene con una misión. Y para poder realizar esa misión, la salud es algo imprescindible. Para poder realizar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos, lo que hagamos por él aquí, la salud es imprescindible. La enfermedad representa un obstáculo que hemos de sortear. Y de eso se trata el tema de hoy. Y quiero empezar en el Salmo. Bueno, primero le doy la bienvenida a quienes ya están viendo la prédica por Facebook. Pero quiero empezar con la escritura en el Salmo 107, versículo 20, de la Biblia del Jubileo, que dice de esta manera: envió su palabra. Ese su es mayúscula porque se refiere a Dios. Y los curó y los libró de la sepultura. Envió su palabra, los curó, los libró de la sepultura. Quiero decirle que Dios y su palabra tienen como objetivo curarnos y librarnos de la sepultura antes de que tengamos que partir sin haber cumplido nuestra misión. Dios tiene un propósito para su vida, Dios tiene una misión para su vida. Usted no es ningún accidente, usted está acá para hacer algo por los que le rodean, hacer algo con los que le rodean, hacer algo para Dios. Pero a veces nos toca irnos antes de realizar, y la enfermedad, de alguna manera, es algo que nos, y voy a decir, ayuda a entender el problema. Hace algunos años, Claudia Hernández me regaló un libro que se llama La enfermedad como camino. Me lo hizo llegar en PDF y yo lo empecé a leer. No lo terminé de leer porque la didáctica psicológica era muy grande y yo no entendía muchos de los términos. Pero lo dejé un par de años y luego ya lo leí, lo terminé de leer, y la propuesta de los psicólogos que escribieron este libro, que son dos alemanes, por cierto, era de que la enfermedad física era el resultado de las emociones que como humanos teníamos todos los días. Me impresionó mucho ver que la ciencia estaba acercándose a lo que la Biblia siempre ha propuesto. Y en los subsiguientes años fue muy impresionante para mí ver cómo el tema de lo psicosomático, las enfermedades psicosomáticas le dicen, o el manejo de las emociones, llega a afectar con la salud del cuerpo. La palabra psique es la forma como los griegos definen o definían antes de Platón a las emociones. Y Platón, 5 siglos antes de Cristo, hace un cambio, y la palabra psique se vuelve como lo que hoy conocemos como alma, y aparece muchas veces sobre todo en el Nuevo Testamento. Entonces a mí esto me llevó, porque yo quería darle una palabra de Dios, a buscar los orígenes, y a ver cómo podemos hacer nosotros para prolongar nuestros días
en salud. La Escritura enseña claramente que Jesús ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y ahí existen dos conceptos. Vida habla de cumplir nuestros días en la tierra, y abundancia habla del estilo de vida que podamos tener. Porque la salud es necesaria. El que está enfermo no está en paz. El que está luchando con una enfermedad no está en paz. Y entonces me puse a analizar cuál es el origen de la enfermedad. ¿Cuál es el origen de la enfermedad? Porque la ciencia más y más va llegando a la parte emocional del hombre, a las emociones, al alma. Y me di cuenta que la Biblia es mucho más profunda cuando la estudiamos en su contexto original. Entonces yo quiero repasar algunos principios de la creación con usted. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 7, dice la Escritura: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo del suelo, la palabra que le decía hoy, y sopló en su nariz el aliento de vida. Literalmente dice: en sus fosas nasales el aliento de vida. Y esta es la parte que quiero subrayarle más que nada. Y fue el hombre, porque está hablando de usted y está hablando de mí, y fue el hombre, diga conmigo, un ser viviente. Ser viviente. El hombre y la mujer es un ser viviente. La palabra viviente denota el estatus de la persona. Dios creó al hombre para que fuera un Nefesh Haim, dice ahí, ser viviente. La palabra Haim o viviente o vidas denota que cuando Dios creó al hombre, lo creó para no morir. El hombre fue creado para no morir. La intención original de Dios era que Adán y Eva nunca murieran. Esa era la intención original de Dios. Pero la clave está en lo que la palabra ser quiere decir. Porque algunas traducciones dicen alma, alma. Pero no podemos basar en este verso o en ningún otro verso que hable del hombre. No podemos basar el concepto del alma como lo sabemos, porque la palabra nefesh quiere decir respirar, ser, criatura, persona, apetitos, deseos, emociones, y en su efecto más grande, la palabra que muchas veces nos traduce en alma quiere decir lo que le acabo de decir, pero sobre todo quiere decir pescuezo. El hombre fue un pescuezo viviente. Y antes de entrar en alguna doctrina rara, porque yo no quiero hablarle del alma, el espíritu y el cuerpo y todo eso, y ya le digo que si usted quiere aprender un poquito más de eso, eso sí le va a costar una comida, un café, por lo menos un arroz. Siempre que cuando hay arroz yo me enseño mejor. Pero para no entrar en alguna doctrina un poquito rara acá, solo quiero establecer que no existe diferencia entre el alma y el cuerpo, pues. Que Dios creó una unidad indivisible. Que no es que yo diga que mi mano está fea sin afectar todo mi cuerpo. Que el hecho de que me duela la rodilla o se me acalambre el camote, en el caso de Huicho,
no quiere decir que no cause problemas a todo el ser. Lo que pasa es que está focalizado ahí. Pero el ser humano es uno ante Dios. Y si nuestras emociones no están bien, por supuesto que el cuerpo lo va a notar. Eso estoy tratando de decir. Así que cuando nos enfermamos en el cuerpo, no es por un asunto aislado, no solamente es que trasnochamos o no estamos comiendo bien, sino existe una profundidad, por lo menos desde la perspectiva bíblica, que nos habla que el ser humano, la integralidad de la persona está atravesando una enfermedad. El cuerpo presenta el síntoma. El cuerpo presenta el síntoma, pero el ser humano, el ser entero, está atravesando una situación, una circunstancia. Esto es verdad desde la enfermedad más pequeña que pueda haber, que no sé cuál, no soy médico, pero cualquier enfermedad, hasta el cáncer más terminal. Hay un problema con el ser humano. ¿Y cuál es ese problema? Quiero que lea conmigo. Sigo en las bases de la escritura. Génesis capítulo 2 nos habla de qué fue lo que hizo, qué nos enferma. Y quiero que lea conmigo el versículo 16 con esta mentalidad. Dice, pero esa palabra es bien interesante, ¿verdad? Pero el Señor Dios le advirtió, ¿a quién? Al Adán. Todavía no estaba Eva escuchando. Le advirtió al Adán: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. La enfermedad, la muerte vino de alguna manera con algo que el hombre tenía que comer. Tenemos que cuidar la comida, hermanos. Tenemos que cuidar la comida. Tenemos que ver la comida no como un placer, sino como la capacidad de alimentar el ser para el propósito que Dios nos dio. Pero no voy a hablar de dietas hoy, solo le quería decir eso porque está ahí. Versículo 17. Termino de leer. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Puedes comer libremente de cualquier fruto del árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego dice una sentencia: si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Qué nos enferma? Nos enferma el pecado. El pecado es lo que nos enferma. Y antes de que usted me interprete esta charla en función de la siembra y la cosecha, los pecados contra el cuerpo, en algún momento hemos hablado de los pecados contra el cuerpo, déjeme decirle que no me refiero tan solo a eso. Por supuesto es que es importante comer bien, ya lo mencioné, es importante dormir bien, es importante hacer ejercicio, es importante aprender a manejar el estrés. Todas esas cosas son muy importantes. Pero el pecado que habita en el hombre, que nos heredaron nuestros padres, que viene con el simple y sencillo hecho de ser humano, tiene el objetivo de muerte. El pecado que habita en el ser humano, en todo ser humano, desde el momento de su concepción hasta el momento de su partida en la tierra, esa condición que nos heredó Adán y Eva, y que seguramente nosotros también
hubiéramos fallado desde esa perspectiva, la condición del pecado. El hecho de no hacer caso a la perfecta voluntad de Dios, el hecho de no entender el principio, el propósito de Dios para la vida, el hecho de ignorar sus leyes, el hecho de voltearle la espalda a Dios, el hecho de enfrentar el pecado minimizándolo, el hecho de la maldad que hay en el corazón del hombre, es lo que continuamente está enfermando el cuerpo, y no tan solo los comportamientos destructivos que podamos tener, aunque estos no ayudan, colaboran. Pero lo que produce la muerte es el pecado. Es el pecado. El pecado que habita en todos nosotros es el que mata el ser, el hombre. La enfermedad, perdón, solo es el síntoma. La enfermedad es el síntoma. Y me regocijo tanto de poderlo decir esta mañana, porque la Biblia dice que Jesús dijo: yo he aparecido para destruir las obras del mal. Quiero traerle una palabra de esperanza, pero una palabra honesta. Y si no sabemos cuál es la causa de la muerte, y por ende la causa de la enfermedad, no le vamos a entrar bien, no lo vamos a poder solucionar nunca. El pecado mata, la enfermedad es el síntoma. Y la primera vez que la Biblia habla de enfermedad es muy interesante y nos deja un espectro para interpretarlo muy bien, y se refiere a Jacob. Jacob era un hombre justo y santo, pero tenía pecado. Y dice la Biblia en el capítulo 48, versículo 1: sucedió después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Jacob se fue a vivir a Egipto, todo bien, vio a su hijo, estaban contentos. Dice: después de estas cosas, que le fue dicho a José: he aquí, tu padre está enfermo. Esta es la primera vez que vemos la enfermedad en la Biblia. Antes de eso, la gente antes de morir no se enfermaba, sino sencillamente expiraba. Imagínese usted estar aquí en la iglesia y de repente irse. Antes de esto, aquí vemos la enfermedad como una especie de advertencia para que la familia de Jacob, y por supuesto Jacob, también se pudiera preparar. Ayer estuvimos en una reunión muy emotiva. Mi amigo que conocí cuando tenía 6, 7 años y mantuvimos la amistad todo este tiempo, estudiamos juntos, cumplió sus 50 años. Y digo 50 porque ya no se cuentan, cuando a la edad que uno cumple eso ya no se cuentan. 50. Y me invitó. Yo me sentí tan honrado que después de, yo lo conocí cuando tenía 5 o 6 años, unas historias tan graciosas. Dice su mamá, ellos son cristianos, de hecho el hermano de él es pastor de una iglesia muy grande y él es pastor también ahí. Y me estaba contando la mamá de él que cuando ellos nos invitaban a los cumpleaños de ellos, yo llevaba un regalito, pero no me podía quedar, y que una vez creo que yo le dije: mire, le vengo a dejar ese regalo, pero no puedo quedar porque ustedes son católicos. Yo soy evangélico de 4ª generación, no sé si es bueno o malo, todavía no estoy seguro, porque mucho me ha ayudado y mucho me ha estorbado. Y la señora lo contaba, yo me enteré de eso, pero un amigo también de la colonia que estaba ahí, que tengo probablemente el mismo tiempo de conocerlo, me contó que en abril le dijeron: arregla tu casa
porque te vas a morir. El doctor le dio ese diagnóstico: arregla tu casa porque te vas a morir. Mira, un gran amigo mío me dice, y por eso me lo dijo. Y yo pensé, yo no quisiera tener amigos así. Y estaba contando que cuando ese golpe le dio, tenía un problema. Pensaban que era una enfermedad terminal porque no podía absorber, su cuerpo dejó de absorber alimento. Entonces él se puso anémico y estaba muriéndose en vida. Y no había forma de revertirlo, me dijo. Y él me contó que le clamó al Señor y le pidió vida. Y esto me recuerda que desde que empezamos a orar por sanidad, he escuchado tantos milagros. Ayer me contaban uno: Dios sana. Dios está en el negocio de sanar. Dios quiere sanar, Dios quiere sanar, Dios quiere sanar. El pecado nos mata, pero Dios quiere sanar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se muera, pues no se pierda, mas tenga vida. Dios está en el, no me gusta decir negocio, pero no se me ocurre otra palabra, de la sanidad, de sanar. Es nuestra concupiscencia, nuestro pecado, porque no estamos libres de pecado, porque el pecado es la condición humana, y por eso ninguna vaquita, ni ningún chivito, ni algo en el Antiguo Testamento logró limpiar la conciencia de las personas. Todo eran figuras pedagógicas de que un día Dios mismo iba a tomar forma de hombre, iba a ser perfecto, iba a ser posicionado como semilla en el vientre de Miriam, una mujer, iba a nacer, se iba a proyectar a los humanos, iba a ser perfecto, iba a dar su vida en el madero e iba a hacer una expiación, compra perfecta para borrar el poder del pecado sobre nuestras vidas. Y ese es el mensaje que sabemos, ese es el mensaje que predicamos. Jesús vino para que usted tenga la forma de revelarse al poder del pecado en su vida, en todos los ámbitos de su vida. Esas las buenas noticias, es que no tenemos que seguir. Pero lamentablemente la presencia del pecado estará en nosotros hasta que Él regrese por segunda vez. Va a haber un tiempo completo de solaz y esparcimiento. El que muera joven en ese tiempo, dice la Escritura, morirá a los 100 años. Y por supuesto está la promesa más grande de todas: la vida eterna. La promesa de que un día, sin importar dónde estemos, el Señor va a tocar una trompeta y nos vamos a levantar. Esa es la promesa más grande, se llama la vida eterna. Por cierto, eso queremos festejar. No sé si te puso atención, pero eso queremos festejar. El 29 es, ¿verdad? Qué bueno que los que pusieron atención al anuncio. El 30, ese es el día donde hacemos una proclama profética de vida, y para que recuerden, les damos cabeza de pescado a los niños y lo disfrutan tanto. Bueno, yo disfruto ver las caras de ellos, realmente. Así que no se pierda ese día para hacer una proclama de vida sobre usted, una proclama profética de vida sobre usted. 30 de septiembre. La resurrección, las promesas. El pecado no tomó por sorpresa a Dios, pero Dios sabía que nadie o nada más nos iba a salvar, y por eso Él tomó forma de hombre y dio su vida. Dio su vida por usted y por mí, hermanos. Y la enfermedad es algo por lo que dio su vida, pero la enfermedad, le repito, es el síntoma de la muerte. Así que Él está
en su lecho de muerte, y es el primer hombre que se registra en la Biblia que está enfermo. Porque la enfermedad viene antes de la muerte. Y si usted está acostumbrado a ver el vaso medio vacío, va a pensar, si la enfermedad viene antes que la muerte, entonces ya me llevó la calaca. Pero yo le invito a ser de los que ven el vaso medio lleno y a conectarlo, porque así es, que si la enfermedad tocó a su vida es porque Dios le está diciendo que no quiere que se muera, que hay una oportunidad de deshacer las obras del maligno, porque para eso apareció el Hijo del Hombre. Mire, cuando tenga un sueño, por ejemplo, una pesadilla, dele gracias a Dios, porque lo que le están diciendo es que usted puede evitar eso, es que usted puede evitar el mal. Es que Dios no advierte sino porque Él lo que busca es el arrepentimiento. Entonces nosotros nos tenemos que volver a Dios. Otro aspecto que es más relevante para nosotros, que también somos neotestamentarios, es lo que Pablo describe, y siempre he tenido duda de esta escritura, pero hoy la quiero tratar con usted. En la primera carta de Corintios capítulo 11 versículo 27, y vamos a leer todos juntos. No tiene que hacerlo en voz alta, pero sí quiero que me acompañe en la lectura. Primera de Corintios 11 27 dice: por lo tanto, cualquiera que coma de este pan o beba esta copa del Señor. ¿A qué se refiere? Se refiere a lo que usted llama cena del Señor, en otras iglesias se llama Santa Cena, pero está hablando de la Pascua del Señor. Está hablando de la Pascua del Señor. Y dice: coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna, dice. En forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería de examinarse a sí mismo. Ahora, usted piensa que eso quiere decir que cada vez que pasen con la copita usted tiene que examinarse para ver cómo lo está haciendo. Yo quiero ampliárselo mucho más. Yo quiero ampliárselo a su vida. Yo quiero sugerirle que la pedagogía de tomar la cena del Señor una vez al mes, que es cuando lo hacemos nosotros y no tenemos un día fijo para hacerlo, pero la pedagogía de eso es una oportunidad para que usted reflexione sobre su vida, sobre lo que le voy a indicar en este momento. Pues si alguno come el pan o bebe la copa sin honrar, y esa es la palabra clave, sin honrar el cuerpo del Mesías, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Y esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos, y algunos incluso han muerto. Así que el pecado mata. Pero participar de la cena del Señor sin honrar el cuerpo del Mesías, sin honrar el cuerpo del Mesías, ¿a qué se refiere? Siempre me generó dudas esta porción. Y esto tiene que ver con cómo llevamos la vida, mis queridos hermanos. Honrar el cuerpo del Señor es honrar el sacrificio de Él, es tenerlo en cuenta en cómo llevamos la vida. Honrar al Señor es que, si bien somos salvos por gracia, debemos de aprender a exigir de nosotros mismos un cambio continuo y constante de vida. Honrar el cuerpo del Señor nos lleva a ser una persona agradecida o agradecido por lo que Dios nos da, y no a que nos valga madre. Perdón por esa expresión, pero creo que llama la atención. ¿Cómo llevamos la vida? Y no a que ni siquiera podamos despertar y decir: gracias, Señor, por este nuevo día, porque nuevas son tus bondades cada mañana. Quiere decir que durante la noche me diste, y por eso
dándole continuidad también a la prédica de la semana pasada, no se ponga el sol sobre su enojo. Quiere decir que en la noche Dios hace algo con el alma, pero como que le da un arranque, un rearranque, le da, borra lo que está en la papelera de la basura, pero usted debería de poner la papelera en la basura de lo que ya no funciona, de lo que no sirve. Pero no vivimos así, porque la papelera de la basura es realmente cómo vivimos, y no nos desenganchamos de las iras, no nos desenganchamos del pecado, no tomamos la oportunidad de dormir para decir: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Así dice la Biblia que debemos de dormirnos. Dirás estas palabras al acostarte y al levantarte. Es tan como tener consciente al Señor, de decir: escucha, en mi caso, Vladimiro Efraín, el Señor es uno. Este día lo viviste porque el Señor es uno, porque el Señor te dio vida. Es un préstamo. Es tener conciencia de Dios, es tener conciencia de sus bendiciones, y no solo eso, es tener la rendición de cuentas con Dios que debo de tener, porque si ese día la regué, tengo que admitirlo, y que todos los días la riego, tengo que admitirlo, y tengo que pedir ayuda del cielo y decir: ayúdame a cambiar, no puedo solo. Pero la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el poder del Espíritu Santo es precisamente para eso, para tomar la vida que tenemos ahora y transformarla. El poder porque por nosotros mismos no podemos cambiar, porque ya lo dije, el pecado es su presencia está en nosotros siempre, pero podemos afectar el poder del pecado, y para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo, la obra redentora del Mesías. Entonces, tenga presente a Dios, porque usted fue comprado con la sangre de Él. Bueno, no estoy enojado, ¿verdad, hermanos? Por favor, pero ya estoy casi aterrizando en lo que quiero enseñarle esta mañana. ¿Cómo nos volvemos a Dios? ¿Cómo nos volvemos a Dios? Recordarle que es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento. Recordarle que nosotros mismos, por nosotros mismos, no encontramos el camino a ello, sino que es su benignidad. Así que por lo menos empiece pidiéndole a Dios: guíame al arrepentimiento. Guíame, Señor, con respecto a las enfermedades que afectan mi cuerpo. Guíame, ¿qué tengo que hacer? Por supuesto que algunos hábitos vamos a tener que cambiar, pero repito, yo hoy no quise enfocar el tema de siembra como siembra y cosecha, porque si nosotros nos portamos mal con nuestro cuerpo, eso lo vamos a ver, por supuesto. Hoy el enfoque de la enfermedad el enfoque del tema es que la enfermedad es el síntoma y el pecado es la enfermedad, y todos cedemos al pecado. Todos cedemos al pecado, y el pecado es hacer lo que Dios dijo que no hiciéramos, o no hacer lo que Dios dijo que hiciéramos, con respecto a hacerle agradable a Él para cumplir su voluntad. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Por eso la Biblia es el mapa. Es el mapa. Y por eso cuando la Biblia te dice: al que te hizo daño, perdónalo, la Biblia sabe por qué te lo está diciendo. Dios sabe por qué te lo está diciendo, para poner un ejemplo de los muchos que hay. Pero no estoy hablando de esos están incluidos. Estoy hablando de la transgresión como hombres y mujeres, de la presencia del pecado en nosotros, que ya es hora que empecemos a erradicar. Así que el número uno es pedir la benignidad del Señor para que Él nos guíe al arrepentimiento. Segundo, deje de vivir sin tomar en cuenta a Jesús. Deje de vivir sin tomar en cuenta a Jesús.
Dele gracias al levantarse, dele gracias al acostarse, confiese sus pecados, pida dirección para cómo pida, mira cómo debo de manejar esta relación, cómo debo manejar este negocio, Dios está para guiarlo. Por eso es que los que toman la cena del Señor indignamente es que no pelan al Señor, pues no les importa, no le ponen atención, no lo toman en cuenta. Y es que estamos tan acostumbrados, porque volviendo al tema, al segundo tema, el ego es tremendo, hermanos. El ego es tremendo. Así que tome en cuenta al Señor, tome en cuenta, hable, honre, sea agradecido con Dios. Segundo, quítese el bagaje que trae todos los días, ¿verdad? Eso es honrar al Señor. Antes de dormirse, confiese, pida perdón, no se acueste. Si está enojado con alguien, ahí suéltele la ira, haga algo. Pero en las noches Dios le vacía la papelera de su ser. Aproveche. La Escritura dice que por las noches visitas, enseñas mi ser. Aproveche por las noches y no se acueste sin tomar en cuenta a Dios. Necesitamos tomar en cuenta a Dios. Número 3, tenga una vida de santidad. Tenga una vida de santidad. Comprométase con una vida de santidad. Ahora no la santidad como usted la concibe. Santidad es lo que Dios dice que es santidad. Eso es santidad, ¿verdad? Porque nosotros confundimos nuestros valores con santidad. Yo le he contado varias veces, estudié la primaria en un colegio donde la santidad era llevar una camisa de manga larga al colegio. Hacíamos educación física con una camisa de manga larga, señores, porque eso era santidad para esos brothers. De verdad, las mujeres hacían educación física con una falda que tenía que llegar acá. No, si monjas también hay evangélicas, hermanos. Y yo estudié en un colegio de esos. Y le voy a contar una experiencia. Una vez, el hijo, el papá de la directora, un misionero, de esta gente que dio su vida y vinieron a Guate, no voy a decir el nombre porque de repente lo conoce y Facebook no se calla nada, ¿verdad? Estábamos jugando fútbol, tercero primaria, y alguien salió a decir que no jugáramos. Alguien, una maestra, alguien, yo no recuerdo quién, pues estábamos en tercero primaria. Y un brother, estábamos en tercero contra cuarto, yo estaba en tercero, estábamos jugando contra cuarto. Un brother pateó la pelota y rompimos un vidrio de una clase. Entonces nos encerraron a todos en la capilla, a tercero y cuarto primaria. Había jugado, no, yo gracias a Dios sí jugué, por lo menos me cayó por haber hecho algo. Y después de explicarnos el pecado de la desobediencia, pasamos todos al archivo. Ahora, si usted estudió en mi colegio, usted sabe que el archivo, pasar por archivo no es bueno. Ahí don Cuento, casi digo el nombre, nos esperaba con un cincho y nos dio 2 cinchazos por haber sido desobedientes. Cuando yo lo conté en mi casa, mi mamá le fue a mentar la madre, la abuela y toda la parentela, y me dijo: a fin de año te saco. Y yo le chillé que no me sacara, porque mis amigos, usted sabe, porque tenemos una idea de lo que es santidad. Santidad es lo que Dios dice: sean santos porque yo soy santo. ¿Quiere usted saber qué es santidad? Al estilo de Dios, lea Levítico 19, ahí está. En los Levíticos está que es ser santo como Dios lo es. Esa es tu mejor vacuna. Dios sí espera que tú vivas una vida de santidad.
Dios te salvó para que fueras santo. Dios te escogió para que hicieras obras. Te salvó por gracia para que hicieras obras, las cuales Él preparó de antemano para que tú estuvieras en ellas. Eso está en Corintios. Dios sí te salvó para que tuvieras un comportamiento como Dios, no como yo, no como tu vecino, aunque los hombres nos ayudan, pero Dios te salvó para que tú fueras como Dios, como Dios. Esa es la barra que Dios nos ha dejado. Yo quiero terminar esta mañana diciendo que hoy en este lugar del poder de Jesús está. Vamos a enviar la palabra de Dios, como decía el versículo inicial, el 107:20 de los Salmos. Envió su palabra, los curó y los libró de sus sepulturas. Yo quiero enviar la palabra de Dios sobre tu vida, sobre la vida de cualquiera que esté acá, la vida de cualquiera que no esté acá, para que el Señor empiece a hacer una sanidad. Pero no te olvides que tienes que volverte a Dios. No te olvides que tienes que dejar de menospreciar el sacrificio de Jesús. No te olvides que el pecado que mora en nosotros, esa es la enfermedad.